Estamos en el monumento megalítico de Forno dos Mouros en la Serra do Bocelo. Es la mañana del 22 de diciembre, exactamente el solsticio de invierno. Hoy ha empezado el invierno a las 4:38 de la mañana. Estamos ahora mismo contemplando la salida del sol, el orto solar, alineado exactamente con la entrada a la cámara, con la entrada al corredor, el corredor y la losa central de la cámara. Esto es un fenómeno bien conocido desde hace muchos años. Es una imagen espectacular, como tantas otras frecuentes en el megalitismo europeo, de alineamiento de la cámara megalítica para poder registrar perfectamente el punto del orto solar en el solsticio de invierno. Esta cámara es un buen ejemplo de cómo los constructores de los megalitos elegían el sitio para construir sus monumentos. Estamos en el interior de la Sierra del Bocelo, una sierra que precisamente por su importancia regional concentró una necrópolis numerosa, de numerosos túmulos, con más de 30 monumentos de este mismo tipo. Todos ellos se alinean a lo largo de un camino real de menos de 10 kilómetros de recorrido que conecta diferentes comarcas entre sí. Los túmulos están todos ellos en las márgenes del camino, a un lado y al otro, y en puntos exactamente donde a su vez es fácil atravesar transversalmente la sierra para ir en direcciones norte-sur. Por otra parte, estamos al lado de un espacio en el que hemos verificado hace unos años la presencia de un asentamiento contemporáneo de estos monumentos, un asentamiento del cuarto milenio con presencia en superficie de cerámicas, industria lítica, manos de molino, durmientes de molinos, toda la evidencia que nos permite reconocer la presencia, la existencia de un asentamiento de las personas que construyeron y utilizaban estos monumentos. Al mismo tiempo estamos al lado de otro túmulo que está justo en el borde norte del camino, y estamos al lado de una gran roca, afloramiento rocoso singular, que, como acabamos de ver, además sirve de telón para reflejar la sombra de la cámara según es proyectada por el orto solar en el solsticio de invierno. Esto quiere decir también que desde aquí, desde la cámara y desde la alineación de la entrada a la cámara, hacia esa roca se está marcando la puesta del sol en el solsticio de verano. Al final vemos entonces cómo las orientaciones arcoastronómicas son también un componente más del proceso de elección del sitio en el que se construían los monumentos. La verdad es que, visto incluso desde nuestra actual perspectiva, resulta complicado comprender cómo aquella gente era capaz de equilibrar tantos factores, tantas circunstancias distintas y encontrar el punto de equilibrio entre todos ellos para seleccionar sitios cargados de tanta significancia, de tanto sentido desde múltiples puntos de vista. Desde el punto de vista de la relación con los vivos, desde el punto de vista de la relación con otras comunidades y otros muertos, desde el punto de vista al final también de la relación con los eventos astronómicos, con el calendario, con el sol, con el firmamento. Este paisaje artificial se construyó a través de los monumentos megalíticos, procurando que los túmulos y las cámaras megalíticas cumplieran toda una serie de condiciones de emplazamiento determinadas. La primera de ellas y más importante es que los túmulos se construían para ser vistos. Esto quiere también decir, de hecho en sentido recíproco, que los túmulos se construían de tal forma que desde ellos se denominaban panorámicas especialmente significativas. Además, se construían al borde, alineados con las rutas principales que permitían atravesar un determinado territorio. Más concretamente, era normal que se ubicasen en puntos de paso claves en ese territorio, es decir, en cruces de caminos, en encrucijadas ante las cuales se pueden ir en diferentes sentidos, se pueden coger diferentes alternativas. Sabemos también desde hace ya tiempo que muchas veces los túmulos se construyen en relación de proximidad directa con los
aldeas o pequeños poblados en los que las comunidades en que construían y utilizaban los monumentos megalíticos vivían, si no todo el año, al menos una parte del año. Sabemos también ya desde hace tiempo, en Galicia, en España y en otros puntos de la fachada atlántica europea, cómo los túmulos se construían en relación con puntos del territorio que trasladaban una imagen, una tradición, un prestigio previo. Accidentes naturales como rocas, pequeñas lagunas como la que ahora mismo se ve en la pantalla, que resultan llamativas precisamente por excepcionales, y es al lado de estas ubicaciones, de estos puntos, donde se construyen los túmulos. Pero donde mejor se ve, de hecho, cómo los túmulos incorporan una tradición anterior para monumentalizarla y trasladarla hacia el futuro, es en el hecho, también muy frecuente en toda Europa, de que los túmulos habitualmente, muchas veces, se construían sobre túmulos anteriores. Unos pocos cientos de años después de haberse construido el primer monumento, se ampliaba este y se construía un monumento que lo embebía. Sabemos también, por ejemplo, que, y este punto es muy importante, que los túmulos se construían de tal forma que primaban una orientación visual hacia el sureste, un abanico visual marcado por el punto de nacimiento del sol en el solsticio de invierno. Sabemos también, por ejemplo, que los túmulos, y sobre todo los grandes grupos de túmulos, las grandes necrópolis, era normal que se ubicaran en espacios del territorio especialmente prominentes, con relieves que se podían ver a docenas de kilómetros de distancia. Con todos estos factores conjuntamente, los túmulos al final ordenaban el paisaje, construyendo un paisaje cultural, el primer paisaje cultural artificial. Este paisaje cultural, de hecho, lo que estaba haciendo era petrificar o materializar el concepto de espacio que aquellas comunidades utilizaban y que somos capaces de reconstruir en la actualidad precisamente a través de un análisis detallado de la arquitectura y del paisaje megalítico. Sobre todas estas cosas que más o menos son conocidas por la investigación desde hace tiempo, el estudio de la arqueoastronomía relacionada con el megalitismo nos permite terminar de comprender la complejidad de este proceso de construcción de un paisaje cultural. Por ejemplo, es ya sabido que las puertas de entrada a las cámaras megalíticas y sus corredores es normal que se orienten hacia ciertos eventos astronómicos. Particularmente para esta zona de la fachada atlántica, el punto preferente era la orientación hacia la salida del sol en el solsticio de invierno. Pero al lado de esto podemos registrar otros eventos astronómicos como la salida del sol en el equinoccio, etc. Durante muchos años los investigadores de arqueoastronomía han estado mirando a las orientaciones del megalitismo de una forma muy unidimensional, muy unilineal, simplemente fijándose en la orientación de las puertas y corredores de las cámaras a la salida, según la salida del sol. Nosotros hemos empezado desde hace poco a ver que las relaciones arqueoastronómicas del megalitismo son mucho más complejas, porque no es solamente la orientación de las entradas lo que es importante, sino que un túmulo puesto en relación con todos los otros túmulos del entorno crea una serie de relaciones visuales que, por lo que estamos descubriendo actualmente, están además significando relaciones arqueoastronómicas, relaciones astronómicas concretas. Así, es bien cierto que, por ejemplo, la puerta de la cámara megalítica en este túmulo puede estar orientada hacia el solsticio de invierno, pero en relación con los otros túmulos del entorno, ese monumento nos está marcando la puesta del sol en el solsticio de invierno, la salida del sol en el equinoccio, la puesta del sol o la salida del sol en el solsticio de verano y así sucesivamente. Incluso hemos descubierto efectos visuales, efectos lumínicos especiales que la luz del sol en estos días especialmente señalados genera en la propia cámara. Por ejemplo, aquí se ve cómo la luz del sol que incide, la luz del sol del solsticio de invierno
que incide sobre esta cámara proyecta la sombra de la misma hacia un telón trasero que está marcado por una piedra especialmente grande que hace en definitiva como un telón de fondo. Lo llamativo en este caso es que este fenómeno lumínico tan característico se pudo observar apenas 4 días en el año, porque el desplazamiento del Sol después, 2 días antes del solsticio de invierno, 2 días después, hace que esta sombra ya no se proyecte en ese punto. Incluso recientemente se ha subrayado que los puntos en donde se sitúan los túmulos son aquellos que recogerían la primera luz del amanecer, los primeros rayos del sol en cuanto el sol despunta. Bien, con todo esto junto vemos cómo los túmulos al final se sitúan en puntos concretos que cumplen conjuntamente hasta 15 criterios de emplazamiento distintos. Y no es solo que lo cumpla cada túmulo individual, sino que lo cumplen conjuntamente todos los túmulos que forman parte de la misma necrópolis. Esto nos permite entender la complejidad del proceso cultural que dio lugar al paisaje megalítico. Pero si nos lo traemos hacia el presente, nos permite incluso poner un poco en cuestión si la ordenación del medio, la planificación del territorio, el ordenamiento del territorio, el ordenamiento urbano, son cosas tan recientes como nosotros queremos que lo son. Es más, a la vista sobre todo de muchos desastres urbanísticos que sobrellevamos como podemos en la actualidad, uno hasta se podría plantear quién tenía más capacidad para ordenar el territorio de una forma racional, de una forma que permitiese equilibrar todos los intereses y todos los factores dominantes en ese territorio. ¿Eran más capaces de hacerlos las comunidades megalíticas que construyen todo esto hace 6.000 años? ¿O seguiremos creyendo que es precisamente nuestra contemporaneidad la que es capaz de hacer una ordenación del medio que al final ha terminado en la destrucción sistemática de este?